¿Cómo están, queridos estudiantes? Hoy desarrollaremos lo que viene a ser las propiedades coligativas, tomando en cuenta el aumento de la temperatura de ebullición y la disminución de la temperatura de congelación. Estudiaremos estas dos propiedades coligativas juntas, porque presentan fórmulas muy similares para el desarrollo de ejercicios. Por ejemplo, si hablamos del aumento de la temperatura de ebullición, esta se puede calcular por el uso de dos fórmulas. La primera, que viene a ser delta TE es igual a KE por N. Y la segunda, delta TE es igual a TS menos T. Si recordamos que viene a ser N, es la molalidad. Y esto significa que contamos con moles del soluto sobre kilogramos del disolvente. Si reemplazamos estas unidades por letras, sabemos que el número de moles se representa con la letra N y kilogramo que vendría a ser masa con la letra M. Pero a su vez, el número de moles de soluto nosotros podemos encontrar dividiendo la masa del soluto sobre su peso molecular. Si reemplazamos todo este desglose en la primera fórmula, llegaríamos a tener una fórmula mucho más completa, que es esta de acá. Ahora, si consideramos las fórmulas de la disminución de la temperatura de congelación, la primera es muy parecida a la primera de la anterior, solamente cambia la letra E por la C. La segunda, delta TC va a ser igual a TO menos TS. Ahí sí hay una ligera diferencia. Y se puede hacer los mismos desgloses que en la anterior propiedad coligativa, llegando a una fórmula muy parecida a la que hemos obtenido anteriormente. ¿Cuáles son las fórmulas más importantes? Las que están remarcadas en nuestra diapositiva. ¿Qué significan todas las letras y variables que hemos colocado acá? KE corresponde a la constante ebullioscópica, M ya les había indicado que es la molalidad, Kc es la constante crioscópica, TO vendría a ser la temperatura de ebullición o congelación del disolvente puro en función de cuál de las dos propiedades coligativas estemos manejando, lo mismo que TS, que vendría a ser temperatura de ebullición o congelación de la solución. Ms es la masa del soluto, M mayúscula S el peso molecular del soluto y Md la masa del disolvente que tendríamos que expresarla en kilogramos. En muchos casos no nos van a dar algunos datos y más que todo considerando que el agua es el solvente universal, nosotros debemos complementar con datos siempre y cuando este sea el solvente que vamos a emplear. Si hablamos de lo que viene a ser la temperatura de ebullición, los datos que debemos nosotros completar son su constante ebullioscópica, equivalente a 0,512 grados centígrados kilogramo mol, y la temperatura de ebullición del solvente puro, que es igual a 100 grados centígrados. En el caso de la disminución de la temperatura de congelación, nosotros tendríamos que aumentar también otros datos, como son su constante crioscópica, igual a 1,86 grados centígrados kilogramos sobre mol, y la temperatura de congelación del solvente puro, que es igual a 0 grados centígrados. Estos datos nosotros siempre, como les decía, tenemos que aumentar. Si el solvente no fuera agua, nos tienen que proporcionar estos valores. Pero en ciertas ocasiones no nos van a proporcionar la constante ebullioscópica o crioscópica. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si no nos dieran estas constantes, nosotros las podemos calcular, ¿no? Con la siguiente fórmula. Si hablamos de la temperatura de ebullición, nuestra fórmula es la siguiente. KE es igual a R, TO al cuadrado, delta HD por 10 a la 3. Y en el caso de la temperatura de congelación, la fórmula muy parecida. ¿Sí? Nuevamente se cambiaría la E por la C y en la parte inferior sí tenemos una diferencia. Ahora, ¿qué significan estas nuevas letras? La R es la constante de los gases ideales, en este caso con unidades de calorías sobre Kelvin mol, donde el valor es 1,977.
TO es la temperatura de ebullición o congelación del solvente puro, pero expresado en grados Kelvin. Delta HD es la entalpía de vaporización y delta HF es la entalpía de fusión, que es una entalpía, es solamente un calor. Comencemos con los ejercicios. Considerando el enunciado que está acá, me indica calcular en qué cantidad de agua. Si estamos hablando de agua, este viene a ser nuestro solvente. Por lo tanto, la masa del disolvente vendría a ser mi incógnita. Nos dan 8,63 gramos de sacarosa. Eso vendría a ser la masa del soluto. Y nos dice que se registra un incremento de temperatura de 0,15 grados centígrados. Dejemos esta temperatura por un momento pendiente. Claramente nos indican que estamos trabajando con agua. Por lo tanto, como les había comentado, debemos complementar con ciertos datos a nuestro ejercicio. Estos son la constante bulioscópica y la temperatura de ebullición del solvente puro. Ahora, contamos con dos temperaturas, entonces posiblemente tendríamos que utilizar en principio esta fuente. Delta T es igual a TS menos TO. Contamos con TO, que vendría a ser el 0,15 grados centígrados, delta T o TS. ¿Qué indica la propiedad coligativa? Indica que es un aumento de la temperatura de ebullición, pero siempre considerando como base el valor del disolvente puro. Por lo tanto, si yo estoy partiendo de 100 grados centígrados y tiene que incrementarse este valor, no puede ser 0,15, en ese caso estaría disminuyendo. Este 0,15 grados centígrados no puede ser en ninguna instancia la temperatura de ebullición de la solución. Como es un valor tan pequeño, este es el delta T. Siempre los deltas son valores chiquitos que habitualmente no sobrepasan el valor de una unidad. ¿Ya? Es decir, que podemos tener 5, máximo alguna vez se ha visto que se puede llegar a un valor de 10, pero no ser tanta la diferencia entre 100 y 0,15. Por lo tanto, si ya tenemos delta T, esta fórmula ya no nos sirve. ¿Con qué fórmula nosotros podríamos encontrar la masa del disolvente? Con la fórmula desglosada que habíamos visto que se podía conseguir con delta T. ¿Qué datos tenemos? Obviamente ya tenemos delta T, tenemos KE, tenemos MS, pero el peso molecular del soluto de la parte inferior es lo que nos falta. Conociendo su fórmula, lo podemos calcular. Sabemos que tenemos que multiplicar los subíndices por los pesos atómicos y encontraríamos el peso molecular del soluto. Y nuestra incógnita es la masa del disolvente, que haciendo el correspondiente despeje y reemplazando, encontraríamos el correspondiente resultado, que bien lo podríamos dejar en kilogramos, pero tal vez para que sea más fácil el empleo de este dato, podríamos hacer un factor de conversión para transformarlo en gramos. Siguiente ejercicio. Analizando lo que dice el enunciado, nos están pidiendo la temperatura de congelación de una solución. Eso vendría a ser TS. Nos proporcionan 14,2 gramos de acetona y 274,6 gramos de fenol. Claramente podemos ver que 14,2 es menor, por lo tanto eso va a ser la masa del soluto. Y 274,6 sería la masa del disolvente. Nos indica también que este último, el fenol, congela hasta 40,5 grados centígrados. El fenol puro, el fenol solo. Entonces, estos grados centígrados es TO, la temperatura de congelación del solvente puro. Y también nos están dando una entalpía de fusión. ¿Cómo encontraríamos TS? Con delta TC es igual a TO menos TS, pero no tenemos delta TC. Delta TC lo podríamos encontrar con la fórmula más desglosada, que para emplearla sabemos que requerimos contar con el peso molecular del soluto. Como tenemos la fórmula, solamente resulta de la multiplicación de los subíndices por los pesos atómicos para encontrar el correspondiente resultado. Ahora, también nos falta Kc. ¿Cómo podríamos encontrar Kc? Con ayuda de la entalpía de fusión. Complementemos datos. Requerimos
la constante R, que en este caso es equivalente a 1,967 calorías sobre Kelvin más. Y la temperatura de congelación tiene que estar obligatoriamente en grados Kelvin. Entonces hacemos su correspondiente conversión. Reemplazamos. Y si nosotros anulamos unidades, nos va a quedar Kelvin por gramo sobre mol. Pero las unidades de las constantes es grado centígrado por kilogramo sobre mol o Kelvin por kilogramo sobre mol. Ese 10 a la 3 de la fórmula de la parte inferior solamente nos sirve para convertir los gramos que aún me quedan abajo en kilogramos y así obtener el correspondiente resultado en las unidades requeridas. Entonces ya tenemos casi. Reemplacemos en la fórmula de delta TC para poder encontrar su valor. ¿Qué más nos indica acá? Que la masa del disolvente tiene que estar obligatoriamente en kilogramos. Podemos hacer acá mismo el factor de conversión. Y si anulamos las unidades, nos queda solamente grados Kelvin como unidad de delta TC. Haciendo el despeje de TS de nuestra primera fórmula y reemplazando con los valores, nos resulta que la temperatura de congelación de la solución es de 34,25 grados centígrados o puede ser también grados Kelvin. ¿Por qué en el anterior ejercicio hemos podido hacer la resta de grados centígrados con grados Kelvin? Aquí viene la explicación de las unidades de temperatura. ¿Sí? Cuando se cuenta con los valores de KE o KC, o delta T y delta TC, dependiendo de los casos, los grados centígrados, también conocidos como Celsius, son equivalentes a los grados Kelvin. No se requiere hacer conversión de unidades. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Sí? Vamos a tomar de ejemplo este pequeño ejercicio, ¿no? Si se tuviera la temperatura de ebullición del disolvente puro de 5 grados centígrados y de la solución de 6. Sabemos que como es un aumento de la temperatura de ebullición, obviamente la solución tiene que ser mayor. ¿Cuál sería el valor del incremento de la temperatura de ebullición? Si sacamos nuestros datos y aplicamos nuestra fórmula, que vendría a ser delta T es igual a Ts menos TO, esto nos da un valor de 1 grado centígrado. Ahora, hagamos lo mismo, pero en la escala Kelvin. Sabemos que para convertir grados centígrados a Kelvin, tenemos que adicionar 273. Por lo tanto, contaríamos con 278 para la temperatura de ebullición del solvente puro y 279 Kelvin para la temperatura de ebullición de la solución. Reemplazando la misma fórmula, nos da también 1. Entonces, como resulta de una relación de una resta delta T, acá podemos indicar que el grado centígrado es equivalente al grado Kelvin, porque resulta de esta relación, ¿sí? Porque viene de dos valores individuales de temperatura. Ahora, no podemos hacer lo mismo con TS o TO, porque estos son individuales. Por eso, claramente dice en la parte superior que cuando se cuenta con valores de KE o KC y delta T y delta TC, estas unidades de temperatura pueden ser equivalentes. ¿Okay? Y recordando, KE o KC siempre tienen unidades grados centígrados, kilogramos sobre mol. También pueden ser Kelvin, kilogramos sobre mol, como hemos calculado la constante en el anterior ejercicio. Eso sería todo por el día de hoy. Hasta la próxima.